hasta dónde puede llegar el poder investigativo de la Asamblea Legislativa y estará la rama ejecutiva en peligro ante las investigaciones del Senado de Puerto Rico. Todo eso lo discutimos hoy en el Cuadre con un invitado especial. El Cuadre se viste de gala. Bienvenidos al Cuadre, a este episodio especial, y es que hoy vamos a hacer el Cuadre constitucional. Tengo mucha curiosidad y mucho ánimo y alegría de que el invitado de hoy haya accedido a esta invitación para poderle arrojar luz a mí y a la ciudadanía sobre el alcance que tiene el poder legislativo sobre la rama ejecutiva, particularmente en estas investigaciones. Está ocurriendo tanto a nivel legislativo y la rama ejecutiva se está metiendo en tantos aprietos que entendía prudente traer a uno de los expertos constitucionalistas en Puerto Rico para que nos arroje luz de hasta dónde puede llegar todo este poder investigativo y tal vez nadar en la historia hacia atrás y ver cómo esta se puede repetir nuevamente. Quiero agradecerle y ya traer al ruedo al licenciado Rafael Cox Salomán. Rafael, agradecido de que haya accedido acá para esta discusión y que nos arrojes luz y nos ilumines con todo ese conocimiento que has tenido con tu experiencia por tantos años y todas esas escrituras que ahora con tus columnas se han convertido en temas familiares. Las discutimos en casa, nos las disfrutamos. Tienes una manera tan brillante de hacer la crítica y de impartir un poco de sentido del humor en unas críticas en muchas instancias tan puntuales y tan precisas. Agradecido porque haya accedido a venir acá. No, para mí es un privilegio. Yo estoy muy agradecido a ti por el desempeño tuyo tan respetable desde la Secretaría de Hacienda y la contribución que haces de informar y de llevar a los hogares puertorriqueños la verdad, cuando hay hoy tanto demagogo por ahí. Así sí. ¿Qué te ha parecido? O sea, ¿cuántos años llevas dedicándole a los aspectos constitucionales y sí, como rosa con la política en muchas instancias? ¿Cuánto tiempo llevas en tu carrera dándole pensamiento a esto, analizándola, escribiendo y desarrollando tu pensamiento crítico sobre estos temas? Wow, eso es una pregunta bien interesante que nunca nadie me había hecho. La realidad, cuando yo cumplí 15 años, mi papá me sorprendió con los primeros 4 tomos de la historia constitucional de don Pepe Trías Monge, y yo inmediatamente me devoré aquello, y desde ese momento, desde muy niño, sentí un interés especial por el derecho constitucional, por la historia política, ¿verdad? Porque son ramas hermanas. El derecho constitucional obviamente no se da en vacío, es producto de los fenómenos históricos y políticos a los que se enfrenta una sociedad. Así que desde muy joven yo estuve interesado en estos temas y luego tuve la oportunidad de la Facultad de Derecho, ¿verdad? Especializarme más en el tema, y ya llevo, por ejemplo, 12 años de catedrático con permanencia en la Facultad de Derecho de la Universidad del Distrito de Columbia en Washington, enseñando, entre otras materias, Derecho Constitucional. Pero mi pasión realmente es los temas de Puerto Rico, y más allá del derecho constitucional americano, el derecho constitucional puertorriqueño. Esa ha sido una de mis grandes pasiones, y sobre eso he escrito algunas de esas columnas que tú mencionas. Rafael, yo tengo que decir, yo no soy abogado. Eso es bueno, eso obra a favor tuyo. Pero sí tengo que decir que me vi tal vez atrapado un poco en estos aspectos constitucionales, particularmente en el choque de ramas de gobierno con tal vez las controversias que se vivieron, particularmente bajo Wanda Vázquez y la Cámara de Representantes, que hubo ciertos roces, incluso en ese proceso, ¿verdad?, que hubo de choque, que yo creo que es natural en un sistema como el que vivimos en Puerto Rico,
donde vivía hasta demandas de la rama legislativa por yo utilizar las prerrogativas como secretario de Hacienda al tratar de reglamentar las leyes contributivas, que me vi en una situación de tenerme que educar y tener que entender más o menos hasta dónde era mi radio de acción. Y tengo que decirte que sufrí bastante dolores de cabeza con cómo la rama legislativa puede afectar un poco la operación de la rama ejecutiva, particularmente con estos procesos investigativos. Pueden ser bastante disruptivos en la operación de las agencias, y siento que en gran medida ese choque que hubo, que creo que viene matizado por las primarias que se enfrentaron en el 2020, cuando el gobernador Pierluisi gana y me mantiene en el cargo como secretario de Hacienda, pues ya yo había adquirido mucha sabiduría, y en ese proceso de gobierno compartido pues pude navegar las aguas de una manera un poco más astuta, por llamarle de alguna manera, a pesar de que la delegación del Partido Popular dominaba tanto Cámara y en gran medida el Senado, que ciertamente eran mayoría, pero tenían sus limitaciones porque no necesitaban de que otras delegaciones les prestaran el voto en ciertas instancias. Recuerdo cuando comenzó el cuatrienio que yo decía, el cuatrienio de Pierluisi, y yo decía, diablo, aquí van a tener que darle algún tipo de seminario, entrenamiento a mis compañeros jefes de agencia, a varios de ellos, porque yo los veía un poquito envalentonados. Y de repente acababan interpelaciones y acababan entorpecidos por procesos investigativos, y muchas veces de alguna manera u otra afectados en su imagen pública por todo el daño que se le podía infligir desde la rama legislativa. Por eso le presto mucha atención a ese balance de poderes, porque a pesar de que la rama legislativa no se puede inmiscuir en aspectos operacionales de la rama ejecutiva, ciertamente lo puede afectar y lo puede influir, vamos a llamarle indirectamente, a través de todos estos procesos investigativos. Y quiero que este primer segmento de este episodio, pues, arrojarle luz a la ciudadanía de ese alcance que tiene la rama legislativa, y tal vez yo traeré ejemplos de lo que tú traigas, de cómo a mí me afectó en el proceso en el Departamento de Hacienda. Así que si pudieras comenzar hablándole un poquito de la separación de poderes y de ese alcance particularmente de la rama legislativa, de añadirle transparencia a los procesos gubernamentales en Puerto Rico. Bueno, lo primero que tenemos que entender, ¿verdad?, es que nosotros tenemos aquí como copia del sistema de los Estados Unidos un ordenamiento de separación de poderes. ¿Por qué? Porque es la única forma de evitar lo que los padres fundadores norteamericanos planteaban, que era la tiranía, ¿verdad? La única manera de evitar la tiranía absolutista de los monarcas británicos era dividiendo el poder entre distintas ramas de gobierno separadas, independientes, correlacionadas, indivisibles, ¿no? Así que tenemos una rama legislativa, que es la que hace las leyes, una rama ejecutiva, que es la que hace que se cumplan las leyes, y una rama judicial, que es la que interpreta la validez y la constitucionalidad de esas leyes, ¿no? Así que lo que está de fondo es un sistema de separación de poderes. Nuestra Constitución, en el artículo 1, sección 2, básicamente establece esa separación de poderes. Ahora, el poder investigativo de la legislatura, en palabras de don Pepe Trías Monge, es consubstancial con el poder investigativo de la legislatura. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico, una serie de decisiones importantes en los tiempos de las investigaciones del Cerro Maravilla, de los asesinatos en el Cerro Maravilla, asesinatos que acaecieron el 25 de julio de 1978, asesinatos que luego fueron encubiertos por la administración de aquella época de Carlos Romero, y encubrimiento que luego salió a la luz a través de una investigación del Senado de Puerto Rico. Básicamente aquí ha quedado demostrado que los padres constituyentes depositaron en la legislatura de Puerto Rico un poder para investigar. De lo que se trata es que la legislatura, luego de que entra en vigor la Constitución de 1952, es una legislatura con mucho más poder que la que tenía la legislatura bajo las leyes orgánicas Foraker y Jones. Ahora es una legislatura que va a tener comisiones
legislatura de carácter continuo, o sea que no importa que haya un receso, no importa que la sesión haya concluido, las comisiones siguen trabajando. Las comisiones legislativas son de rango constitucional, o sea que no puede venir alguien a eliminar las comisiones tienen vida propia, porque la Constitución así lo establece. Y las investigaciones del Ejecutivo, ese concepto de que el Legislativo investiga al Ejecutivo es un concepto que va desde la misma fundación de los Estados Unidos. El primer Congreso, ya en 1791 por allá, investigó a George Washington con respecto a unas decisiones que Washington había tomado para contener a unos indios que se habían amotinado en el territorio del noroeste y mandaron allá al general St. Clair, y St. Clair allá tuvo muchísimas dificultades, fue un desastre la expedición del general St. Clair a instancias de Washington, y el Congreso investigó a Washington y Washington no opuso resistencia, y desde ese momento, 1791, se reconoce en los Estados Unidos el poder investigativo del Congreso. Obviamente, cuando los padres fundadores nuestros establecieron la Constitución, entre el año 51 y el 52, ¿qué modelo era el que ellos estaban mirando? Pues fundamentalmente miraron el modelo de los Estados Unidos. La legislatura de Puerto Rico era una legislatura más débil bajo la ley Foraker-Jones, y por tanto se robusteció el poder legislativo. Ahora, ¿qué pasó? Pasó que ahora empezamos a elegir nuestros gobernadores, y a pesar de que la legislatura tenía mayor poder en papel, el gobernador se convirtió, ¿verdad?, en el actor principal del escenario político puertorriqueño. Este Luis Muñoz Marín, el de Gol de aquí, Luis Muñoz Marín, tiene control absoluto del gobierno y del partido de gobierno, y Muñoz Marín ganaba los 78 pueblos. En aquella época eran 76 pueblos, no eran 78. Así que esos choques que vemos ahora, pues no se veían tanto. A veces había choques entre Muñoz Marín y Ramos Antonini, que estaba en la Cámara, pero no era por temas de corrupción, era por temas de política pública. El primer choque grande que hubo entre el Ejecutivo y el Legislativo realmente se da bajo la gobernación de Roberto Sánchez Vilella en 1965 al 68, particularmente entre el Senado, dominado por el Partido Popular, y un mismo gobernador del Partido Popular. Y ese choque lleva a una confrontación entre Luis Negrón López y Roberto Sánchez Vilella, y Sánchez Vilella, su carrera política termina, ¿verdad? Fue derrotado por Negrón López en una asamblea dentro del Partido Popular. Y el próximo gran conflicto que hubo entre la legislatura y el Ejecutivo es el conflicto entre Carlos Romero Barceló y Miguel Hernández Agosto. Claro, Hernández Agosto era popular, Romero era del PNP, así que uno se esperaría que partidos contrarios en poder de las dos ramas principales pues se peleen. Ahora, lo que tú señalaste en la introducción de Wanda y Johnny Méndez de la Cámara, lo que está sucediendo ahora del Senado dominado por el PNP y el conflicto que existe con el Ejecutivo del mismo partido, pues esas son cosas que no se dan todos los días, pero que se dan dentro del contexto de los poderes que le asiste a la legislatura, porque la realidad es que más allá de lo que puedan decir de que hay un conflicto político interno en el PNP, la realidad es que hay un problema y aparentemente hay actividad delictiva en la Secretaría de la Gobernación que requiere la acción de la Asamblea Legislativa, que no se puede quedar cruzada de brazos mientras ocurren actos impropios en la rama ejecutiva, porque la legislatura tiene poder de investigación, que fue lo que hizo el Congreso en Watergate, que si no hubiera sido por la investigación que inició el Congreso, no hubiera habido el fiscal especial independiente, no hubiera habido los casos que hubo a nivel del gran jurado federal en Washington, jamás se hubieran encontrado los tapes de las grabaciones de las llamadas de Nixon, de las conversaciones de Nixon, y nunca hubiera habido la renuncia de Richard Nixon. Así que el poder de la legislatura en este tipo de asuntos es fundamental. Entonces, ¿entiendes que el Senado se ha movido en la dirección correcta? Definitivamente. Moviéndose con la comisión total en su inicio, que básicamente traen al ruedo al secretario de la Gobernación, y posteriormente ahora con esta segunda investigación que ¿verdad? Oscila o gravita entre estas denuncias que hizo el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico, Sebastián Negrón Richard. Mira, lo que sucede aquí es que la legislatura no puede ser sello de goma del Ejecutivo. En otras palabras, aquí tenemos un sistema de separación de poderes
y una rama no puede ir por encima de la otra rama. Aquí hay que respetar la dignidad de las tres ramas de gobierno. Y la legislatura tiene un rol. Lo que pasa es que aquí están acostumbrados de que porque tú eres del mismo partido, yo tengo que tirarte un toallazo, lavarte la cara, estar de acuerdo y mirar para otro lado simplemente porque el de tu partido metió la pata. No, señor. Y en ese sentido, yo, por ejemplo, ni soy estadista, ni soy PNP, ni comulgo con el credo ideológico del liderato del Senado, pero tengo que reconocer de que en este momento está defendiendo las prerrogativas constitucionales del Senado, que le asiste la misma dignidad que a la Cámara. En este escenario has visto una Cámara pasiva, una Cámara que fundamentalmente le tiró un toallazo a la ex secretaria de Vivienda y toda su parentela con respecto a aquella investigación de los Marbetes, que no se sabe ni qué fue la conclusión de todo aquello. Sin embargo, en el Senado uno esperaría que todo lo que recopila el Senado surte efecto, sea referido. Yo creo que ellos han referido algunas cosas hasta que se esclarezca toda esta madeja que en este momento está enturbiando el escenario en la rama ejecutiva. Entonces te iba a hacer una pregunta. Hasta las investigaciones típicamente se tienen que venir enmarcadas con un propósito legislativo. En tu criterio, ¿qué significa propósito legislativo? Que es como esa llave que tiene la Asamblea Legislativa para activar todos esos poderes investigativos. Bueno, lo primero es que la legislatura no se puede quedar cruzada de brazos ante violaciones de ley. La legislatura no se puede quedar cruzada de brazos cuando se está corrompiendo el escenario de las agencias de gobierno, porque la legislatura tiene una responsabilidad fundamental de velar por la pureza de los procesos en el gobierno. Y la legislatura es la que asigna los fondos. Y todos esos fondos que se están mal utilizando alegadamente en la rama ejecutiva son fondos sobre los cuales tiene poder fundamental la legislatura, porque el poder de la cartera, de power of the purse, ¿verdad?, está en la legislatura. La legislatura tiene una responsabilidad que no es claudicable y no es susceptible a chantaje, no debe de ser susceptible a chantaje. Fíjate que aquí en Puerto Rico, no fue hasta la época de entrado del siglo XXI que una legislatura de un mismo partido pasó por encima del veto de un gobernador de su propio partido. Eso hubiera sido impensado en la época de Luis Muñoz Marín. Eso está cambiando. Porque aquí la gente, mientras más pasa el tiempo, más se dan cuenta de que no se puede ser sello de goma de nadie. Que el pueblo te eligió allí para tú ejercer tu criterio personal, ¿eh? No para tener esta mentalidad de fraternidad, que eso es lo que nos ha llevado a la quiebra y a todos los desastres de corrupción que ha habido aquí en Puerto Rico. Sí, y yo creo que la gente también se va cada vez educando más y teniendo más acceso a información y eso como que cambia un poco la expectativa que se puede tener sobre sus legisladores y el gobernador. Y antes de entrar un poco en la concentración de poder que ha habido en la rama ejecutiva con esta orden ejecutiva emitida por la gobernadora, estábamos hablando fuera de cámara un poco de qué hubiese ocurrido si en Puerto Rico tuviéramos que construir una constitución, si las oposiciones hubiesen tenido la oposición actual o las oposiciones actuales, tanto dentro del Partido Nuevo Progresista como fuera del Partido Nuevo Progresista, hubiesen tenido el apetito y la apertura para hacer lo que hizo la oposición a finales de la década de los 40, cuando se estuvo construyendo todo este andamiaje constitucional de Puerto Rico. Mira, una de las lecciones más interesantes de ese proceso que da y desemboca en el establecimiento de la Constitución de 1952 es que a pesar de que el Partido Popular en aquel momento tenía una hegemonía política, porque de los 92 delegados, 70 eran del Partido Popular, hubo una participación importante de las minorías políticas. El Partido Republicano Estadista, que en aquella época estaba presidido por Celestino Iriarte, y cuya delegación incluyó a gente de la talla de don Miguel Ángel García Méndez y de don Luis Aferré, participaron en la constituyente. El Partido Socialista de aquella época, que era un partido estadista, participó en la constituyente, y algunas de los aspectos importantes de la Constitución se debe a las contribuciones de las minorías políticas.
Las minorías políticas en aquel momento histórico tuvieron voluntad patriótica de participar de un proceso del cual ellos no estaban de acuerdo necesariamente, pero lo hicieron con tal de hacer una aportación al país. Luis Ferré, por ejemplo, tuvo un rol importante en la redacción del preámbulo de la Constitución. Miguel Ángel García Méndez tuvo un rol importante en la confección del poder legislativo, el poder ejecutivo, artículo 3, artículo 4, y una serie de contribuciones importantes que uno piensa hoy día. ¿Tú te crees que si un partido empuja una constituyente, los demás van a necesariamente participar? Uno pensaría que no, porque yo entiendo que ahora el clima político es mucho más radicalizado, mucho más polarizado. Oye, hay mucho menos cultura política. Sí vivimos una sociedad más moderna, pero de mucho menos cultura política, en donde mucha de la gente que ocupa las posiciones principales realmente no conocen nuestra historia, no conocen nuestro ordenamiento, no respetan la forma. Se ha perdido elegancia en la política. El político que conoce nuestra cultura histórica, que es el político que está dado a la negociación elegante, que evita la palabra hiriente, cada día son menos. Porque aquellos caballeros de la política, yo me refiero a Ernesto Ramos Antonini, a Miguel Ángel García Méndez, el propio Luis Muñoz Marín, Víctor Gutiérrez Franqui, Luis Negrón López, aquellos eran caballeros de la política que tenían serias diferencias de criterio. Me refiero a Gilberto Concepción de Gracia, que no participó de la constituyente, pero era un caballero de la política y podían sentarse a discutir de política. Leopoldo Figueroa Carrera, que era el decano de la delegación republicana en la convención constituyente, y que no había la palabra hiriente. Tenían grandes desacuerdos desde la tribuna, pero tenían una voluntad y una conciencia de dónde venía Puerto Rico, y al mismo tiempo una conciencia importante de que ellos eran los herederos a su vez de la generación que les antecedió, don José Celso Barbosa, Luis Muñoz Rivera, Manuel F. Rossi, Rosendo Matienzo Cintrón, y antes de ellos Román Valdoriotti de Castro. Son patriotas, obviamente Hostos, Betance, Segundo Ruiz, todo aquello, son gente de otra categoría, de una elegancia, de una diplomacia, de un conocimiento, de un compromiso, de una honradez intelectual, que hace que la gente pues tenga otras maneras de bregar, otras maneras de actuar, y tenga otros compromisos, que no solamente su chequera, su cartera, su partido, su tribu, sino que salgamos de la tribu. Y eso se ha perdido. Yo coincido contigo totalmente. Y se ve, o sea, Puerto Rico, el andamiaje de administración pública de Puerto Rico, particularmente a nivel constitucional, necesita actualizarse a un Puerto Rico posquiebra. Claramente el nivel de endeudamiento, además, que aunque está plasmado en el plan de ajuste del gobierno de Puerto Rico, y tenemos promesa que está sirviendo tal vez de una frontera definida de hasta dónde puede llegar el endeudamiento, tiene que haber un Puerto Rico post-promesa. Y uno ve que las principales delegaciones de Puerto Rico ni siquiera toman el tema de esas reformas constitucionales que deben existir para evitar volver a una quiebra que ha tenido un costo social tan y tan grande, particularmente con la emigración de tantos puertorriqueños. Ver que ni siquiera en eso podemos llegar a un acuerdo, que son números, son dólares y centavos. Rafael, no hay mucho más ahí. Yo creo que no queremos volver nuevamente a un endeudamiento insostenible. Ni siquiera ver que ahí las delegaciones puedan tener un acuerdo y en sus plataformas de gobierno puedan llegar a algún acuerdo donde todas las partes podamos sentirnos tranquilas, pues te deja saber el deterioro del que está hablando. Ahora vamos a una pausa porque queremos regresar a tocar un poco el tema de la concentración de poder en la rama ejecutiva y todo este trasfondo de la investigación del Senado de Puerto Rico, que yo creo que tiene un carácter histórico y que va a dar de qué hablar no tan solo en el futuro cercano,
sino que yo creo que se está escribiendo una historia bien importante en la administración pública puertorriqueña. Así que les pido que se pongan cómodos. Vamos a una pausa, que regresamos en breve con esta charla del cuadre constitucional. Bienvenido a este segundo segmento. Yo creo que este episodio hoy es el cuadre constitucional. Y estábamos discutiendo, aquí el licenciado Cox Salomar nos estaba arrojando luz e iluminando del alcance y el historial de dónde viene ese poder investigativo de la rama legislativa. Ya sabemos que es bastante amplio. Coincidimos ambos que la ruta que ha tomado el Senado de comenzar estos procesos investigativos sobre imputaciones que se están haciendo al más alto nivel sobre desviaciones de sana administración pública, pues nos parece que es la ruta correcta, tanto para la rama legislativa como para la misma rama ejecutiva. Yo creo que en un buen espíritu, la rama ejecutiva no debe resentir que sea investigada. Yo creo que eso es parte natural e importantísima en el balance de poderes, como bien tú señalaste. Yo creo que esa fue mi lección, y no es que yo le faltara el respeto a la rama legislativa en mis inicios como secretario de Hacienda, pero yo creo que en el proceso ese respeto lo fui de alguna manera sofisticando y entendiendo de que tienen igual poderes, son pares, y que como pares no se puede trabajar uno pasándole el rolo al otro. Tiene que haber una colaboración y un respeto entre ambas partes. Y yo quiero comenzar un poco hablando de la rama ejecutiva, donde la génesis de esta controversia es esta concentración de poder a través de una orden ejecutiva que emitió la gobernadora de Puerto Rico en el mes de enero del 2025, donde concentra gran parte del poder decisional sobre una figura que no pasa a confirmación ni de Cámara ni de Senado, que es la figura del secretario de la Gobernación. Y yo te voy a decir algo que tal vez sea un poco, se puede malinterpretar, pero sí te tengo que decir que uno como secretario que pasa por un proceso de confirmación del Senado, yo no voy a decir que resiente, pero le parece contradictorio recibir instrucciones de un secretario de la Gobernación que no tiene que pasar por el ejercicio de buscar los votos en el Senado de Puerto Rico. Y yo creo que si usted hace un sondeo en el gabinete, en todos los gabinetes que han existido en la historia de Puerto Rico, ven injusto ese proceso de que se le impartan instrucciones de un funcionario que no pasa por el proceso, que puede ser un dolor de cabeza el pasar por ese escrutinio del Senado de Puerto Rico. Así, si me puedes hablar un poco de cuál fue tus impresiones sobre esa orden ejecutiva que emitió la gobernadora, y yo luego que fue ese primer error operacional que la gobernadora de Puerto Rico cometió y que de alguna manera u otra ha influido en todos estos traspiés que se han visto a nivel de rama ejecutiva.
Bueno, vamos a poner el tema de la Secretaría de la Gobernación en su justo contexto histórico, ¿verdad? Porque la realidad es que la gobernadora no hizo nada que otros no hayan hecho antes, ¿verdad? Vamos a poner esto un poco en su contexto histórico y vamos a identificar cuál es la raíz del problema. Porque yo entiendo que la raíz del problema es la ejecución que ha tenido el que está en función en este momento en esa silla. Y obviamente hay unos problemas con la silla, pero vamos a entender esto mejor. O sea, la orden ejecutiva de la gobernadora es muy parecida a la orden ejecutiva que firmó el 2 de enero de 1993 Pedro Rosselló cuando le concedió poderes casi absolutos a Álvaro Cifuentes, que había sido su director de campaña, que fue su secretario de la Gobernación, su primer secretario de la Gobernación. Y es parecida a la orden que firmó el 6 de mayo de 1986 Rafael Hernández Colón cuando, mediante orden ejecutiva, designa a Sila Calderón como la primera secretaria de la Gobernación de Puerto Rico. La primera pregunta es, ¿qué diablos es esto de la Secretaría de la Gobernación? Pues mira, la Secretaría de la Gobernación es lo que antes se llamaba el ayudante ejecutivo del gobernador. Y los gobernadores, desde tiempos de Tocqueville, tuvieron ayudantes ejecutivos. Cuando Muñoz Marín gana, que es el primer gobernador electo por los puertorriqueños, pues la posición de ayudante ejecutivo adquiere mayor prominencia, porque el ejecutivo ahora va a ser un ejecutivo más poderoso de lo que era antes, porque Muñoz Marín no solamente era el jefe de gobierno, sino Muñoz Marín era el cacique político de Puerto Rico, el jefe máximo político, y la legislatura no contravenía los dictámenes de Muñoz Marín. Así que el ayudante ejecutivo de Muñoz en Fortaleza pues tenía cierta influencia, ¿verdad? Y ahí pasó gente de mucho lustre. Escúcheme bien, gente que prestigiaron la silla, no gente que fueron a la silla a buscar prestigio. Son cosas distintas. Gente que prestigió la silla, no trepadores que están buscando prestigio a costa de la silla. Y por ahí pasó Marco Antonio Rigao Padre, el papá del ex senador Rigao, que fue ayudante ejecutivo de Muñoz por 10 años. Pasó Heriberto Alonso. Luego pasó Juan Manuel García Pasalacua, inclusive, que estuvo brevemente allí de ayudante ejecutivo de Sánchez Vilella. Pasó Salvador Rodríguez Aponte bajo Hernández Colón y otras figuras. Mira, muchas de estas figuras tuvieron choque. García Pasalacua tuvo choque con Negrón López, lo sacaron. Rodríguez Aponte tuvo choques con el caucus de la Cámara Popular en aquella época. Es natural que el ayudante ejecutivo tenga choque porque el ayudante ejecutivo es el que hace cumplir la voluntad del gobernante y eso a veces es antipático. Y es necesario. Y es necesario que alguien tenga el látigo. Claro. Así que es el balance, claro, en aquella época se llamaba ayudante ejecutivo y coordinador interagencial de programas de gobierno. En 1986 cambia el escenario, Hernández Colón regresa a Fortaleza y entonces él hace un ajuste, que es que él crea esta posición por orden ejecutiva. En ese momento se levantan cuestionamientos. Se plantea que el gobernador no podía crear esta posición unilateralmente porque para efectos prácticos estás creando una superagencia y por tanto la Constitución, artículo 3, sección 16, establece que la legislatura es la rama con poder para establecer agencias de gobierno y definir sus funciones. Ese fue el planteamiento que se hizo en aquel momento. Cuando surge la posición, cuando a Sila la nombran secretaria de la Gobernación, ese planteamiento realmente no tuvo tracción. Hay un tema de standing, ¿verdad? ¿Quién puede llevar el pleito, etcétera? Nunca se lleva el pleito. El tema resurge en 1993 cuando gana Pedro Rosselló y resurge en el Senado del PNP bajo Roberto Rexach Benítez, que en aquel momento, cuando Cifuentes era básicamente la eminencia gris, ¿verdad? Dominaba el escenario, Cifuentes tenía unos poderes tremendos, Rosselló había no solamente la primera orden ejecutiva del 2 de enero del 93 que nombró a Cifuentes, sino que 2 días después Rosselló firmó otra orden ejecutiva, 4 de enero de 1993, básicamente dándole poderes omnímodos a Cifuentes sobre la contratación gubernamental. Y entonces ahí es que Bobby Rexach
y otras voces del PNP mismo en el Senado de aquella época plantean, no, aquí hay que pasar legislación y esta posición tiene que ser una posición establecida por la vía legislativa. Rosselló básicamente rechazó esa postura, dijo que eso era una intromisión indebida de la legislatura en el Ejecutivo y al final no pasó nada. Cifuentes siguió allí hasta que eventualmente lo sustituyeron por Ángel Morey, padre. Así que, y llegamos ahora. ¿Qué es lo que pasa ahora distinto a lo que pasaba antes? Mira, lo que pasa ahora distinto a lo que pasa antes es que por vez primera tenemos un secretario de la Gobernación que está en manos de un FEI, al cual se le está imputando haber cometido actividades no solamente impropias, sino delictivas, que a pesar de que tiene un FEI en las costillas, lo mantienen en su posición, apuesto que vaya a estar destruyendo evidencia o descarrilando la investigación de los fiscales dentro de la silla de la Secretaría de la Gobernación, ¿verdad? En donde la gobernadora no entiende que hay que suspenderlo al menos de esa posición en lo que se investiga, ¿no? Y lo que el pueblo se está dando cuenta es que hay una gobernadora que ha claudicado sus responsabilidades constitucionales, que no está supervisando a su secretario de la Gobernación y que no es que le delegó autoridad, es que simplemente parece que ha claudicado la gobernación y se la ha entregado a esta persona que está haciendo y deshaciendo a nombre de ella y haciendo y deshaciendo cuestiones impropias que se plantea por otros miembros del gabinete constitucional, en este caso el exsecretario de Desarrollo Económico, de que se está cometiendo actividad delictiva desde la Secretaría de la Gobernación. Eso nunca había pasado aquí. Eso jamás había pasado aquí. Ni bajo un gobernador popular, ni bajo gobernadores PNP. Ahí está el problema. O sea, el problema es dual, como tú planteas, estructural. Tienes un funcionario de gobierno que no pasa el consejo y consentimiento del Senado, que está escudado detrás de la confianza que le brinda el gobernador, en este caso la gobernadora, pero que manipula todo ese poder para alegadamente cometer actos delictivos, o al menos actos impropios, actos antiéticos. Eso levanta bandera. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo? ¿Cuál es la lección de todo esto? Bueno, que la oposición política tiene que tomar nota de esto. No vaya a ser que el 2 de enero de 2029 amanezcamos con otro Rasputín, pero ahora con nombre distinto, partido distinto y cara distinta, y nos quedamos en lo mismo. Así que hay que replantear cómo es que se brega la rama ejecutiva. Oye, pero lo que hace falta es un gobernador también que sea hands-on, que esté metido en la cosa, pidiendo explicaciones, que utilice ese ayudante ejecutivo de una manera constructiva y no simplemente que le entregue todo el poder a ese individuo y después se vaya para su casa a hacer nada, ¿no? Que es lo que estamos viendo en esta coyuntura. Sobre ese punto de la supervisión, también fuera de cámara estábamos hablando de lo que era el plan de reorganización de la rama ejecutiva, para ponerle en perspectiva a las personas, cuando ya se estaba creando la Constitución de Puerto Rico, en antesala a eso, hubo varios informes, uno de ellos siendo este plan de reorganización, donde un grupo de personas, entiendo que eran legisladores en aquel momento, hacen unas recomendaciones de cómo debía configurarse la rama ejecutiva. Ahí surge la separación entre el Departamento de Hacienda y la Oficina del Contralor de Puerto Rico, que habían funciones que estribaban en el mismo funcionario, y viendo que ya tenía que haber una perfecta separación de poderes, pues separan la parte de auditoría post facto, en lo que eventualmente se convirtió la Contralora, y la parte de preintervención en lo que es hoy el Departamento de Hacienda. Pero habla de una oficina que yo creo es la más importante. Si a mí me dijeran, Francisco, ¿cuál es el puesto más importante de la rama ejecutiva? Yo diría que es el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, porque para mí es el que viene obligado a gerenciar. Todos nos acordamos de la P de presupuesto, pero olvidamos la G de gerencia. Así que si hablamos de supervisión operacional pura y dura, velar que esos planes estratégicos se implementen, velando la visión del gobernador, pues ya hay una institución que en el plan de reorganización era la unidad de gerencia y presupuesto, que luego se convierte en la oficina. Por eso yo no soy muy fanático de la Secretaría de la Gobernación, porque priva un poco la estructura de lo que debía ser la unidad de gerencia y presupuesto en una figura que no tiene el bandwidth operacional, y perdón el anglicismo,
de tener el entendimiento operacional de las agencias, que lo debe tener la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Eso se convierte en una supervisión casi estrictamente política. Y no debería ser así, debería ser un poco más científico el proceso de supervisión de la rama ejecutiva, y cada vez uno va viendo cómo se va desvaneciendo la Oficina de Gerencia y Presupuesto y cada vez adquiriendo más poder la Oficina de la Secretaría de la Gobernación, y al final del día va en detrimento de una sana administración pública. Si fuera por mí, yo sugeriría a un gobernador que no tenga secretario de la Gobernación. Pero mira lo que sucede. Lo que sucede es que aquí en Puerto Rico, de forma impropia y además de forma sin proponérselo, porque quizás no tienen ni siquiera la noción, están copiando el sistema de los países en donde hay un primer ministro que es el jefe de gabinete y jefe de gobierno, y hay una jefa de Estado, un jefe de Estado, que tiene el poder sobre el Ejecutivo, pero este primer ministro, que es el que hace las cosas. Yo creo que aquí, de alguna manera, sin proponérselo, están copiando el sistema de... No lo ves en Francia, lo ves en Portugal, lo ves inclusive en Perú, que tienes un primer ministro, pero en esos lugares es que la Constitución provee para ello. Pero en Puerto Rico, la Constitución lo que sí provee es para que haya unos jefes de gabinete constitucional. Artículo 4, sección 6 establece que hay una serie de jefes de gabinete que no pueden ser eliminados por la vía legislativa, que son los jefes del gabinete constitucional. Y aquí lo que tienes es que el gabinete se está convirtiendo, no se está convirtiendo, no, se convirtió en un kindergarten que está sujeto a los caprichos de un individuo, en este caso la persona que está, pero puede ser otra persona, de un secretario de la gobernación que no fue electo por nadie, que no pasó el consejo y consentimiento del Senado, y ese es el alicate que básicamente tiene contra la pared al gabinete constitucional. Es un kindergarten. Cuando los padres fundadores de la Constitución se reunieron entre los meses de septiembre de 1951 a marzo de 1952 para darle concreción a esto de la Constitución de Puerto Rico, jamás imaginaron que el gabinete iba a ser degradado a un kindergarten, sujeto al capricho de un funcionario que no fue electo por nadie, que no pasó el consejo de consentimiento del Senado. Yo entiendo la necesidad de tener un ayudante ejecutivo, yo entiendo la necesidad de tener un cuerpo de asesores en Fortaleza. Y de hecho uno de los que más escribió de este tema fue el propio Roberto Sánchez Vilella. Sánchez Vilella, antes de juramentar el 2 de enero del 65, había preparado unas notas para sus asesores con respecto a cuál es el rol del asesor en Fortaleza. A los estudiantes que sintonizan este podcast, si les interesa, busquen ese libro de don Roberto Sánchez Vilella. Pero lo que no podemos tener en Puerto Rico, en la Secretaría de la Gobernación, es un principado tiránico que no le sirve bien a Puerto Rico, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo. Aquí tiene que haber transparencia. Aquí tiene que haber lo que dicen los americanos, accountability, ¿verdad? Y eso es lo que no hay en este momento. Entonces, la otra cosa que es anómala, el secretario de la Gobernación, que tiene que estar velando porque se cumpla la voluntad de la gobernadora en todas las agencias, al mismo tiempo es el que está en AFAF. Eso no se puede, ni siquiera el hombre biónico, ¿verdad?, puede hacer tanto. Fíjate el problema que hay ahora, AFAF está detenida. Hay una serie de cuestionamientos que salen en la prensa de estos días con respecto a requerimientos que hace la Junta. Podemos tener y disentir de la Junta en algunas cosas, pero hay que bregar con la Junta. Sí. Y no se puede hacer todo, no puede haber alguien. Lo que pasa es que, y lo que el país está percibiendo, porque la gente no es tonta en la calle, es que hay una centralización de poder, pero no es una centralización de poder necesariamente informada en servirle bien a Puerto Rico, es una centralización de poder que lo que se está intimando es que está relacionada con el tráfico de influencia, el manipuleo de los contratos y estar pasando el cepillo por la agencia y dominar quién tiene acceso a qué. Y eso se está dando, según lo que se plantea, por las querellas y por las declaraciones juradas a las que hemos tenido acceso, aparentemente desde esa secretaría, desde ese principado, esa secretaría de la gobernación. Y ese es el problema.
Sí, yo coincido totalmente. Pienso sobre AFAF, si supieras que yo solo creo en las corporaciones públicas en dos instancias, o cuando genera sus fondos propios, o cuando vas a privatizar algún servicio del Estado. Y AFAF no cumple con ninguna de las dos. Así que diluyeron un poco, para mí desmantelaron un poco de lo que debe ser de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda. Lo crean en este organismo que yo creo que debe ser temporero y eventualmente esas facultades deberían regresar, una a la legislatura, otra a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y otra al Departamento de Hacienda, porque cuando se crea la Constitución se crea un principal oficial financiero que es el secretario de Hacienda, que es el que debe incluso implementar el orden de prelación de pagos. Que establece el artículo 6 de la Constitución. Que establece la Constitución. Que se violó, de hecho. Todo se violó. Todo se violó y tuvo que venir promesa. De hecho, cuando uno mira la Constitución de Puerto Rico, y me puedes corregir, a pesar de que se habla de los secretarios, solo se asigna 2 roles a 2 secretarios. Al secretario de Estado, de suceder al gobernador de Puerto Rico, y al secretario de Hacienda. Son los únicos 2 deberes plasmados en blanco y negro a secretarios de agencia. Y en el caso del Departamento de Hacienda es básicamente a custodiar la chequera para cuando los recursos no den para todo, implemente el orden de prelación de pago según dispone la Constitución de Puerto Rico. Entonces, cuando tú le extraes esas facultades, pues para mí son inconstitucionales de por sí, pero la Asamblea Legislativa lo ha dejado pasar en cierto sentido. Para ir concluyendo, licenciado, ahora viendo todo esto, quisiera preguntarte qué ves que puede ser el desenlace de todo este proceso investigativo y si crees que la gobernadora puede ser citada por el Senado de Puerto Rico para que ofrezca testimonio sobre todas las imputaciones que se están haciendo. Bueno, la contestación a la primera pregunta es que no. El Senado puede invitar a la gobernadora. Ella puede ir voluntariamente, si así lo quiere, como hizo el expresidente Gerald Ford cuando el perdón de Nixon. Él indultó a Nixon y entonces él compareció voluntariamente al Congreso a explicar lo que había hecho. La gobernadora puede voluntariamente ir, pero la gobernadora es la cabeza de la rama ejecutiva. Y el Senado, la Cámara, no pueden violentar la dignidad que le asiste a ella como cabeza de la rama ejecutiva. Así que no le pueden enviar un supino para que entonces ella esté obligada a ir. Ella va si quiere ir. No es lo mismo con los jefes de gabinete, ¿verdad? Así que yo hubiera esperado que quizás les tiendan una invitación, si ella tiene algo que aportar a la investigación, pero muy posiblemente no lo hará. Veremos a ver, ¿no? Yo espero que todo esto concluya con que la gente que se prueben las alegaciones, si es que es verdad lo que se alega, no sabemos, que se pruebe lo que haya que probar y que la gente que tenga que responder, respondan y que se hagan los ajustes inmediatamente para que este pueblo que no tiene luz, no tiene agua, está harto de la corrupción, pues pueda pasar páginas y simplemente seguir hacia adelante. Quedan todavía 2 años de esta administración. Así que al pueblo de Puerto Rico, independientemente de la bandería política o lo que fuere, realmente nos conviene que en los próximos 2 años, lo que queda de esta administración, pues mejore la cosa, ¿no? Quede mejor de lo que está pasando ahora para que el pueblo tenga lo que se merece, y lo que quiere, lo que espera. Sí, no, definitivamente, y esto me lleva a esta reflexión final. El carro está liqueando aceite. Ya hay varios indicadores económicos que nos hacen sospechar, y aquí lo llevamos reiterando, que la economía de Puerto Rico se está desacelerando y que capaz que ya estamos entrando en un periodo de recesión en Puerto Rico. Y lo que eso implica, una recesión en esta isla, salir de ella es mucho más complejo de lo que tal vez pudiéramos pensar. Entonces, ver esta prioridad de defenderse, de entrar en estas controversias, de estar tratando de controlar la narrativa, perdiendo de perspectiva en lo sustantivo, para mí es más peligroso lo que se está viviendo en Puerto Rico.
Mi expectativa es que se logre entender qué fue lo que ocurrió, qué es lo que está pasando en la rama ejecutiva, que está teniendo tanto trabajo de poder implementar política pública y darle ese desarrollo que necesitamos para la reconstrucción de Puerto Rico. Y para culminar, ¿qué enmienda le haría a la Constitución de Puerto Rico en aras de una mejor administración pública? ¿Qué enmienda tú sugerirías que se hiciera en Puerto Rico? Bueno, Puerto Rico lo que pasa es que tiene una constitución con muchísimas disposiciones buenas con respecto al manejo de deuda y todas se incumplieron. Así que quizás el problema nuestro no es, el problema nuestro es que no se cumple lo que existe. Y obviamente pues hay que democratizar, hay que pensar en enmiendas para que el pueblo se exprese, pueda presentar propuestas, que de repente la gente pueda eliminar a aquellos funcionarios que no funcionan. No tenemos que esperar 4 años para salir de ellos. Representación proporcional en la legislatura, que se puedan tener alianzas y coaliciones, que no haya ningún impedimento para ello, ¿verdad? Esas son algunas de las cuestiones de transparencia democrática que hacen falta en Puerto Rico. Fíjate, yo haría una enmienda más financiera y es otorgarle al Contralor de Puerto Rico legitimación activa para que pueda acudir directamente al Tribunal Supremo de Puerto Rico a impugnar leyes que no tengan fuentes de repago. Eso sería una gran contribución, porque el problema que tuvimos con la deuda extraconstitucional era que nadie tenía standing para el tribunal impugnar aquello. Y ya vimos lo que pasó. Al Contralor de Puerto Rico, que lastimosamente se convirtió en un testigo y vio pasar los camiones Silanes en el proceso de deuda pública sin hacer expresiones ni tener mucho que decir ni qué hacer en el proceso de deuda pública. Si les gustó este episodio, dale like, oprime la campanita, suscríbete al canal de Jugando Pelota Dura, Dura Streaming acá en YouTube, y licenciado, agradecido por toda esta cátedra que nos han dado. Espero que hayas disfrutado esto tanto como yo lo disfruté, y si usted lo disfrutó como yo lo he disfrutado, dale share, comparte el contenido con todos tus familiares y ojalá este episodio se convierta en materia de discusión en los comedores de muchos hogares en la isla. Muchas bendiciones a todos.